Gloria al Señor. Amén. Tremenda adoración, ¿verdad, Gustavo? Gloria a Dios, sí, Aleluya. Una adoración, ¿verdad? poderosa. Que nos conecta a la presencia del Señor, que Amén. nos ubica. Amén. Gloria a Dios. Hoy traemos un tema muy interesante que yo sé que mi nombre es Juan Israel Taveras de Olio y con el evangelista Gustavo Aybar, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. El tema de hoy es un tema bueno, o sea, Amén, sí. tanto para los creyentes como para los nuevos creyentes. Así Amén. es. Esta emisora sale del corazón de Dios. Esta emisora es Radio Tiempos Finales, alimentando el alma. Estamos en Play Store, la puede descargar, Tiempos Finales Radio. También estamos en 10 plataformas a nivel mundial. Wow, eso es increíble. La puede descargar en iPhone también. Aleluya. Está en iPhone, está en todas las plataformas. Y confiadamente usted la puede descargar. Y ahí tenemos nuestros links, ¿verdad? Ya lo hemos puesto en la plataforma de la radio y también está en los grupos de WhatsApp. Si no se conecta por un lado, no se conecta por Facebook, se conecta o entra también a la página web, muy interesante, a nuestro blog también. YouTube también. Y a YouTube también. Y también puede entrar a nuestro periódico digital Tiempos Finales. Le estamos sintonizando, informando para que también nos ayude a compartir, porque Amén. Esto es para el reino de Dios y para cada uno de ustedes que le sirven al Señor y para el que no también. Entonces, hoy, Gustavo, tenemos un tema muy interesante. ¿Y cuál es el tema? El tema se trata de los dones espirituales. Ay, Dios mío, eso es algo interesante, los dones espirituales. Eso es otro en adelante. Dice, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, Ajá. pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno mismo. Dice, hay diversidad de ministerios, pero Dios hará todas las cosas por Él mismo. Entonces, amén. El Espíritu dice que los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Así Entonces, es. Cada creyente viene dotado de parte del Señor. Y este tema es algo que quería tratar porque habemos muchas personas, especialmente los nuevos creyentes, que no saben qué ministerio tienen, no saben qué dones tienen, o sea, no saben identificarlos. Y entonces se preguntan, hermano, pero yo no sé qué don yo tengo, yo no sé qué habilidad, cómo yo puedo servir al Señor, ¿tú me entiendes? Entonces, de ahí viene la importancia de tu saber identificar los dones que tú tienes para poder servir un ministerio. Entonces, aparte de otras cosas más que vamos a ir hablando mientras vayamos desarrollando, pero aquí tenemos unos capítulos que yo quiero que leamos y vayamos buscando. Usted, pastor, para que busque Lucas 10, capítulo 32 al 42. Bueno, usted lo puede ir buscando y entrar. ¿Del 32 a qué? Al 42. Dice así mismo, un levita llegando cerca, ¿verdad?, de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba caminando vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercando, viendo sus heridas, echándole aceite, vino y poniendo en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Déjelo hasta ahí. Pues sí, aquí está como esa historia que conocemos eso es del samaritano. Había una persona que estaba en el medio de la calle y él se movió a compasión y lo levantó, le sirvió. Ahí podemos ver un don de servicio. A veces llegamos a un sitio y no sabemos qué hacer, le preguntamos a un líder y no sabemos qué yo puedo hacer. Dios nos dota con capacidades, con habilidades y hay algo que nace en nosotros. Eso es, yo veo como un don de servicio en ese samaritano que
que levantó a ese señor. ¿Qué usted dice de eso, pastor? Sí, aquí vemos lo que ya tú mencionaste, el servicio, pero lo muy importante es que siempre debemos de hablar de lo que estaba pasando en aquel entonces para traerlo al ahora. Okay. Vemos que los dones espirituales son 9 dones que Dios repartió a través del Espíritu Santo, y según el apóstol Pablo, parece que los corintios estaban viviendo y haciendo ciertas cosas a través de las diversidades de dones que Dios le habían puesto, y no habían hecho las cosas necesarias para qué estamos utilizando esos dones. Sí. Amén, porque una de ellas es, aquí vemos que es el servicio. Ya mencionado en Lucas, vemos que si no encontramos nada que hacer, podemos servirle a nuestro prójimo, porque el servicio es uno de los dones y de los talentos más poderosos que hay, porque Jesucristo vino ¿a qué? A servir. Y no a ser servido. O sea, Él vino fue a servir a cada uno de nosotros y a enseñarnos cuál es la importancia del servir, que no es simplemente los dones, no es simplemente el talento que tú tengas, porque si no sabemos hacer nada, vamos a servir, porque primero el servicio y después las demás cosas vienen por añadidura. Dice, buscar primeramente el reino de Dios, todo viene por añadidura. Si yo no te sirvo a ti, ¿de qué me vale que Dios me utilice? Claro. ¿De qué me vale que Dios me use milagro? Si sea el mejor don y el talento, ellos poderte servir en un momento difícil. En la situación que se encontraba este hombre, era una situación difícil. Abandonado. ¿Tú me entiendes? Pero vino un hombre que se conmovió a misericordia, dice la Biblia. Sí. Eso es lo que estamos hablando. El servicio es algo que Dios pone en ti para tú ayudar a los demás. Mira que varias personas pasaron por ahí y ninguno tuvo la compasión de moverse a ayudar a ese hombre que estaba herido. Sin embargo, el samaritano usó ese don, es el don de servicio, es el don que nosotros tenemos de ayudar, de colaborar, y quise identificar ese don. Y una cosa, Dios, para darte, antes de darte un ministerio y cualquier cosa, Él primero te va a poner a servir en el cuerpo de Cristo, para Él trabajar el carácter, porque Él usa eso para trabajar el carácter al cristiano, tú sabes, te pone a hacer pequeñas cosas para después ver si Él te puede o subirte a otro nivel. Amén, amén. Y lo que estaba ocurriendo en aquel momento, acuérdate que en la ley de Moisés se decía que tú no podías tocar una persona que esté herida porque era inmundo. Por eso pasa el levita, pasa fulano y no le hacen caso. No era prácticamente por ellos no servirle, sino porque la misma ley de Moisés le impedía que podían acercarse a ese tipo de persona herida. Amén. Pero un samaritano, un hombre que era de otra provincia, Amén, de otra ciudad, fue conmovido a misericordia. O sea que el mayor don, el mayor poder es poder servir. Amén, amén. Eso es importante. Claro, cuando nosotros le servimos a nuestro prójimo, independientemente de lo que sea, del grado académico que tenga, el tipo de persona que sea, tu servicio lo va a conmover. Amén. Amén, porque el mejor mensaje que nosotros le podemos dar a una persona es nosotros poderle servir. Amén, y que cuando lo hacemos nos estamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro ejemplo. Entonces, quiero que busquemos otra cita, Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Amén. ¿Qué la tiene ahí? Búsquela. 17 veces el Nuevo Testamento emplea el vocablo dones. En el contexto nos ocupa 17 veces, se encuentra en la literatura paulina y en uno de los escritos también del apóstol Pedro. Entonces, en el griego, que detrás de la palabra es sustantivo, don, gracia. O sea, el don es una gracia, es un regalo que Dios nos ha dado. También los dones del Espíritu Santo también ha sido objeto de diversas definiciones. También, por ejemplo, vemos el evangelista Billy Graham
¿verdad? Que este hombre le pone manifestaciones de gracia. También para el doctor Samuel Grano, para el doctor Samuel, perdón, grano de oro, o sea, son habilidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque hay personas que no saben hacer nada, no tienen ninguna capacidad, no tienen ninguna, o sea, capacidad intelectuales, no tienen mérito, título ni nada de eso, pero ellos saben desarrollar cualquier tipo de empleo y de desenvolvimiento que cualquier persona que ha estudiado 4 años, 6 años en una universidad. Y tú lo ves en un momento trabajando y metiendo mano en cualquier tipo de cosa de trabajo o en cualquier tipo de empleo. Y dice, ven acá, pero yo no me desenvuelvo así. ¿Por qué? Porque ese don vino de parte de Dios del cielo. Amén. Porque Dios, a pesar de que nosotros, porque no hemos enfocado nada más en los creyentes, sí, pero es una gracia que Dios le da a cada tipo de persona. Claro. Hay gente que no son buenas en una área, pero son buenas en otra área. Se desenvuelven en un área como un profesional eficaz y hasta mejor también. Los dones son una capacidad que Dios te da para tú emplear una acción, para tú servir en algo. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay personas, la mayoría de personas, cuando vienen a los caminos del Señor, no saben identificar ese don, esa herramienta que el Espíritu Santo le ha dado. Entonces, por eso es importante que uno vaya según la palabra y con el tiempo y orando y pidiendo, identificando los dones que tenemos, las herramientas que tenemos de parte de Dios para servir, para ser útil. Porque como usted dice, tal vez no somos buenos en algo, pero tenemos un fuerte, un don diferente. No servimos para la predicación, pero también para la adoración, o por poner así, porque en verdad nosotros estamos llamados a predicar, pero puede ser uno la profecía, otro la predicación, otro la adoración. Lo que hay que tratar de identificar qué herramientas yo tengo de parte de Dios para yo poder servir en la iglesia. Amén. Entonces, voy a leer este versículo. Hechos 17, del 2 en adelante, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Y Jesús, el Jesús que él anunció, el Cristo. Entonces, aquí dice que Pablo estaba predicando la palabra, estaba hablando de Cristo Jesús. Entonces, ese don ahí es el exponer el evangelio. Algo muy del apóstol Pablo era las buenas nuevas, anunciar, predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un don que nosotros venimos, o sea, que Dios pone en nosotros, el Espíritu Santo. Y es bueno que nosotros podamos identificarlos. Usted tiene esa fe, ese sentir, ese mover dentro de usted de compartir el evangelio. Usted puede pulirse en la predicación, en pedirle a los líderes, al pastor, que lo enseñe a desarrollar ese don. Amén, amén. Porque también en otra, una es identificar cuáles son los dones espirituales y otra también que te ayuden a desarrollarlos ya después que tú entiendes que tú tienes un don. Amén, gloria al Señor. Eso es un tema muy interesante porque también hay personas, hay denominaciones que no entienden eso. Exacto. A veces te ven con un don y con un talento y ellos en vez de ayudarte a desarrollarlo o a crecer en el don, ellos lo que mejor te sientan. Como vemos muchos ministerios, a mí mismo quisieron trabajarme, hay muchos ministros también en eso. Entonces, porque simplemente ellos entienden que nada más son ellos, ¿no? Hay personas que Dios le habla, que Dios les revela, pero también hay gente que tiene que aprender a someterse, porque si no nos sometemos a la cosa del Señor o al pastor que está o al líder que está, mucho menos nos vamos a someter
gloria al Señor, a lo que diga el Espíritu Santo. ¿Cuántos dones? ¿Cuánta gente anda con dones descarriados? Gente borracho, te ministran, te dan una palabra de parte de Dios. Y no es que los dones son malos, los dones son buenos, pero tenemos que saberlo de qué forma lo vamos a utilizar para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de aquellas personas que están agobiados, para el beneficio de aquellos hermanos que necesitan una palabra de parte de Dios. Porque a veces, oye otra cosa, hay gente que tienen el don, tienen el talento, pero no le oyen a nadie, no se someten a nadie, porque ellos entienden que ellos sí, que el otro no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aleluya. Porque no todo es el don, no todo es el talento. Muchas veces eso pasará, pero lo que va a permanecer, dice la Biblia, es el amor. Amén. Entonces, lo que a muchos cristianos, en vez de buscar el amor, están buscando dones y talentos. Dios dijo, misericordia quiero. Y no sacrificio, dejen su sacrificio, tengan misericordia. Jesucristo dijo, ámense unos a otros. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde ya hay personas que no se dejan guiar por el pastor, por los líderes. Entonces, debemos de saber de qué forma, porque a veces Dios te habla, pero no sabemos identificar lo que Dios nos está diciendo. Amén. Porque ahí está el ejemplo de Samuel, cuando estaba en la iglesia, ¿verdad? Que se encontraba en aquel lugar con el sacerdote, con Elí, que estaba allá en aquel templo. Él no podía identificar, pero Elí fue que le dijo a él. Exacto. Le dijo, mira, ve y acuéstate y dile, aquí estoy. Amén. Habla con él, que Dios quiere hablarte. O sea, debemos de, a pesar de que Elí tuvo su dificultad, pero él pudo llevar a Samuel a entender lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Amén. Entonces, es así, muy importante, como usted dice, tanto tener un buen líder que te ayude a desarrollar ese don que tú tienes, amén, como también a escuchar a tu líder y someterte a las autoridades que están sobre ti para que tú puedas crecer. Amén. Muy interesante. Como decía el pastor ahorita, hay personas que no se someten a nadie. Entonces, como tienen, ya esas personas sí saben el don que tienen, pero entonces no lo emplean bien, correctamente, porque no se someten. Claro, entonces lo mejor es la humildad. Usted ser humilde y tratar de sumiéndose, sirviendo y bajo las autoridades que te ayuden, que te enseñen a usar ese don para la iglesia, no tanto para ti, porque es otra cosa, que cuando ya un ministro muchas veces sabe ya lo que tiene, el don que tiene, se enaltece y se le olvida que eso es una herramienta que Dios le dio para que sirva al pueblo de Dios. Eso es así. No a su beneficio propio. Eso es así. Y mira, amado, estamos viendo muchas cosas que están pasando en el pueblo de Dios. Y es que hay muchos dones, hay gente que Dios lo usa terrible. Pero cuando ellos se ven en ese nivel, ya a ellos no se les puede decir nada. Exacto. ¿Tú me entiendes? Ya tú no le puedes hablar. Ahora, debemos de saber con qué tipo de personas estamos tratando. Porque los pastores tienen que aprender a discernir lo que hay en el hermanito. Exacto. Porque a veces hay pastores y líderes que se creen superiores al otro y piensan que aunque Dios lo use, piensa que Dios no lo puede usar a él también. Amén. O sea, Dios lo usa. Pero sí, hay también personas, amados, que son desobedientes y rebeldes. Tú ves que andan de iglesia en iglesia y piensan que el problema es el pastor, el problema es el líder. A veces andamos nosotros con el problema encima y culpamos al otro de nuestros errores, de los que nosotros hemos cometido, de nuestra falta de sometimiento, de nuestra falta de obediencia. Amén. Entonces, los dones no nos salvan. No nos salvan los dones. No nos salvan los dones. No salvan la obra que nosotros hagamos. No. Tampoco, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Pero debemos de servir como este samaritano que sirvió, se convenció, tuvo misericordia, tuvo la compasión de este hombre y lo llevó y sin embargo pagó también. Claro. O sea que a pesar de que el levita, Dios lo usaba al levita, Dios usaba al otro que pasó por ahí, pero le faltaba lo que tenía el samaritano. Amén. Entonces,
Ustedes saben, por eso es que es importante escudriñar la palabra, porque ahí usted puede aprende la humildad del Señor y también identifica lo que tiene de parte de Dios. Amén. Para poder usarlo. Mira, el Señor Jesucristo, podemos ver cómo él era maestro, enseñaba la palabra. Quizás Dios te ha llamado a maestro, a tu predicar, enseñar a los demás. Eso es un don, algo especial de parte de Dios, pero no nos debemos nunca desenfocarnos y de saber que venimos a servir y que en la humildad que está todo, porque si ya tú sabes lo que tú tienes de parte de Dios y tienes que recordar que tienes que servir y mirar a los otros igual que tú. Amén. Ya porque el Señor te haya desarrollado una área, no se te olvide de donde Dios te sacó. Sí, sí, sí. Y te llene de orgullo. Así Ese es. el problema. Uno tiene que, ya usted sabe, uno tiene que recordar de lo que Dios donde Dios te ha sacado. Y que esos dones que Dios te dio son una herramienta para tú servir al cuerpo de Cristo, no para tú beneficiar. Exacto. Y aprovecharte de esos dones para abusar de los demás. Claro, eso Sí, porque eso es así. mira, es lo que te digo. Y- Mira, muchos grandes hombres que Dios usó. Mira este hombre, Elías, que dio un anuncio de que iba a llover por un tiempo, no iba a llover. Ahí se nota el don profético que ese hombre, porque él declaró y Amén. ocurrió. Amén. Sí, Eso es así. si Dios te ha llamado y tú sabes que por su misericordia te está usando en un don, acuérdate de dónde Él te sacó. Y que no es para tu gloria, es para la gloria de Dios. Amén, amén. Eso es así, eso es así. Y hay una diferencia, amado, en lo que es dones y ministerio. Sí, sí. O sea, vemos que dice operación de dones Ajá. y ministerio. Entonces, Amén. un ministro o un ministerio es para servir al Amén. pueblo del Señor. Amén. Pero hay personas que son ministros y tú no puedes ni acercártele a ellos porque ellos están llenos de la unción. Ya ellos se entienden que tienen a Dios agarrado. Sí, entonces están muchas personas confundidas. Que yo soy el apóstol, yo soy mire, aquí mientras más grande es más pequeño el ministerio. Amén. Aquí el pastor, el líder, un servidor de los Amén. hermanos. Amén. Entonces a veces creemos que porque Dios no utiliza, ya somos la última Coca-Cola en el desierto. No, a lo contrario, debemos de poner todo eso al servicio del hermanito, al servicio del miembro, al servicio de la iglesia, de los vecinos, de todos los que nos rodean. Mientras más Dios nos utiliza, mientras más estamos operando en milagros, en sanidad, en ciencia, debemos de siempre entender que la gloria y honra para el Señor y Amén. que nosotros no somos nadie aquí en la tierra. Todo Amén. fue hecho por Él y para Él. Él. Entonces hay gente que usted no puede decirle ni una palabrita ni nada porque se sienten mal. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, ministerio es trabajo. Amén. Ministerio es usted hacer la obra del Señor. Es un Amén. ministerio que Dios depositó en ti. Amén. O sea, ministerio. Entonces los dones es el regalo que Dios ha puesto según nosotros hagamos y estemos buscando de la presencia del Señor. Amén. Pero también hay personas, amado, que no están sometidos al Señor y tú lo ves que ellos te profetizan, ellos danzan, chocan, hablan en lengua, hablan tantas cosas, pero no están sometidos. Gloria. Entonces yo entiendo que tiene que haber un sometimiento para esos dones puedan fluir en sano, ¿verdad? Sano y puedan operar y Dios usarnos en liberación. Amén. En cualquier área de los Amén. 9 dones y talentos que Dios ha depositado en nosotros. Debemos de estar bien con el hermanito, porque hay gente que tienen a un hermano tragado, una persona tragada, y tú lo ves que son los que más Dios le habla. ¿Tú me entiendes? Ay, Dios. Tú ves personas que siempre viven criticando, hablando, y son muchachos, Dios lo usa terrible. Entonces, ellos se creen que están bien. Gloria. Porque el apóstol Pablo, una de las palabras que este hombre dijo, yo he sido heraldo para otro, pero espérate, yo tengo que revisarme. Gloria. Pero para que yo mismo venga a ser eliminado, no, yo tengo que revisarme. En la palabra es yo pararme y revisarme
porque yo he sido canal de bendición. Yo he operado, Dios me ha utilizado, ha resucitado muertos, milagro en cantidad. Pero yo tengo que detenerme y tengo que verme cómo yo estoy, porque mi salvación no depende de lo que Dios me utilice, de lo que Dios haga, de lo que Dios pueda hacer a través de mí. Amén. Mi salvación depende de cómo yo esté ante la presencia del Señor. Mi salvación depende de cómo yo esté en integridad, de cómo yo esté amando a mi prójimo como a mí mismo, es como yo esté haciendo la obra del Señor. Esto no consiste en milagro, en sanidad, no. Esto consiste en un estilo de vida en santidad. Ahora hay gente que confunde la santidad también con ropa. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es otro tema también que nos está agobiando hoy en día. Sí, que hay que traerlo aquí. Y hay que traerlo también a colación, ¿verdad? Claro que sí. Porque confunden la santidad con ropa, confunden los dones con ministerio, y eso no es así. Ministerio, el don es una cosa y el ministerio en otra. Amén. Porque el ministerio es nosotros hacer la obra, de nosotros darle a la viuda, orar por los enfermos. Nosotros, el ministerio es nosotros coger un paquete de tratado y regar las palabras del Señor en las esquinas. Es su ministerio, porque Él dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo. Debemos de estar en orden, ¿verdad? Un orden, exacto. Pero ese ministerio que está ahí, no podemos descuidarlo. Tenemos que ir a la cárcel, a los hospitales. Pues usted cree que cuando Jesucristo le dice a los discípulos, porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos muertos. Señor, sí, hicimos tantas cosas. Oh, qué bien, ajá. Ustedes lo hicieron, pero miren, eso no es así. Fuera de mí, y dice el Señor, yo le diré en aquel día, echado de mí, hacedores de maldad, porque estuve enfermo y no me visitaste, estuve vagamundo, no me vestiste, estuve hambre y no me diste de comer, estuve sed y no me diste de beber. O sea, ese es un ministerio que nosotros tenemos que hacer. Amén. Agarrar a esos mendigos que están en la calle, porque usted no sabe si Jesús, aleluya, se está comparando tan grande con los enfermos, se está comparando tan grande con aquellos delincuentes. Jesús se compara. Pero ese ministerio de la iglesia, ahora están haciendo mucho ese ministerio, bueno, ¿qué usted cree? Bueno, es un ministerio, eso no depende de dones. No, claro. Ahí no hay don. Sí. Sabemos, dale. Lo importante en todo es que cumplamos con la obra del Señor y que recordemos que venimos a servir, que somos instrumentos del Señor, y que si el Señor le manda a usted a visitar a los enfermos, a visitar a los presos, o sea, usted tiene que cumplir. No podemos nada más estar cogiendo lo suave y el trabajo duro de verdad, donde está la verdadera necesidad, hacernos el chivo loco. ¿Usted me entiende? Amén, eso es así. Mira, quiero hablar me acuerdo ahora de este suceso que pasó, donde la iglesia estaba clamando unidas para que el apóstol Pedro, que se vio preso, lo soltara. Wow. Entonces, ahí podemos identificar otro don, y es la oración, la intercesión. Quizá usted tiene ese sentir por dentro de clamar por los hermanos, clamarle a Dios. Ya usted sabe que esa es la oración, que eso es la intercesión. Usted puede interceder por su familia, por su familia, por su hermano, por un vecino. Siempre tenemos que tratar de ver lo que tenemos de parte de Dios y usarlo para el bien, para hacer la obra. ¿Usted me entiende? Y ya cuando ya el Señor haga algo, que ya usted esté en una posición, recordar donde Dios lo sacó, y que no es para usted, es para la gloria de Dios, no enaltecerse. Eso es así, sí. Importante, hermano. Oh, mi hermano. Entonces, hoy en día hay muchas personas que ya tienen llamado, que ya tienen una posición, un ministerio, y se olvidan de todo eso. Pero nosotros debemos seguir humildes y mansos, porque el mismo maestro le lavó los pies a sus discípulos, y él
él vino a servir. Y mira si es fuerte que Pedro dijo, maestro, ¿cómo usted me va a venir a lavar los pies a mí? No, no haga eso, no. Y le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No, maestro, hasta la cabeza yo me... ¿Usted me entiende? Porque Pedro era medio volado, pero el Pedro cuando le llegaba entendía, dice, bueno, espérate, yo tengo que complacer, yo tengo que imitar a mi Señor. Que hay cosas que Dios pone en ti que te da el privilegio de tú usarla. Quizás te da un don diferente al hermano. Ahora, métete con el Señor para que el Señor te siga revelando. Y si tú ves que el hermano o el líder no te ayuda, bueno, sigue orando al Señor, porque hay a veces personas que no quieren aceptarlo, no te quieren ayudar, no sé, se llenan, que eso no debería de ser, porque los apóstoles eran unidos todos. Y si uno tenía un don, yo te sirvo, yo limpio la silla, yo hago esto, yo recojo, cada uno aportaba para la obra, porque somos un cuerpo. Claro, ¿sabes? eso me recuerda, amado, cuando yo empecé, ¿tú te acuerdas que yo limpiaba los abanicos? Y bueno, y nosotros íbamos a limpiar a la iglesia. Sí, un día le dijimos a la pastora, mire, no le pague a nadie, nosotros Claro. vamos a limpiar la iglesia. Amén. ¿Tú me entiendes? Limpiábamos el baño, limpiábamos esto, y yo Sí. entiendo que hay que ser así. Exacto. Porque es que es el servicio, esto no es de altura, aquí hay que morirse. Amén. Aquí se crece para abajo. Amén. En el mundo se crece para arriba, pero aquí no, aquí se crece para abajo. Como yo decía en una frase, aquí se vive muriendo, Amén. se recibe dando Amén. y se vive muriendo. Entonces debemos de nosotros practicar esto. Entonces, algo muy importante que dice en Corintios, 1 Corintios 12:11, que dice, pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, Amén. repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, él lo Amén. hace como él quiere con cada quien. Amén. Amén. Entonces también dice Pedro 4:10, dice que cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros. Amén. Como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. Amén. O sea, somos administradores de esa gracia. Amén. Porque... Nosotros tenemos que ponerlo a la disposición, al Amén. servicio. Amén, ayudar al otro. Por eso es que cada que ve que me llega un hermanito o algo, yo vamos a ver, llega un poquito torcido, uno lo va arreglando. Amén. Mira, hermano, quítale eso. No, pastor, a mí me gusta predicar, venga, predique, pero vaya arreglando ciertas cosas. Amén, Tú amén. ves, uno se la tiene que decir. Mire, vaya cambiando esto, quítale esto, entrale de esta forma. ¿Tú te sientes bien en ese ministerio? ¿Te sientes seguro? Sí, me siento seguro, pues dale para allá. Exacto. Vete, hermano, ¿te gusta predicar? Ven, tengo un megáfono ahí, vámonos para la calle, da tratado. Amén. Cualquier hilo empujado, es que lo que es. Claro, porque yo imagino que el mismo apóstol Pablo y Bernabé y Timoteo, esa gente, probaban a los hermanitos en varios. Vamos a ver si él da. Claro. Vamos a ver si da para que esté sirviendo en la puerta. Vamos a ver si Sí. es bueno cantando. No, vamos predicando no, en varias áreas. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Eso fue lo que pasó con Timoteo. Él lo puso a servir, fue. Amén. Fulano va a servir mientras Amén. nosotros vamos a orar. Exacto. Puso otros apóstoles más también y lo puso a servir. Lo repartió. Pero después, ¿quién fue Timoteo? Fue un pastor joven. Amén. Pero primero empiezan a servir. Amén. Amén. O sea que nadie empieza de arriba. No, eso ¿Me sí. entiende? Hay gente que quieren ser, vamos a poner adoradores, pero usted sabe que para usted llegar a ser adorador, Exacto. usted tiene que aprender a cantar, Exacto. a empezar a coger los ritmos, Amén. a escuchar otras músicas, a empezar Amén. a rimar. O sea que nadie puede llegar así si no empieza dándolo poco. Exacto, sí. Y como usted decía ahorita también, somos administradores de lo que nos entrega. Por eso era que Cristo hizo esa parábola de los talentos. A uno le dio 2, a uno le dio 5, a otro le dio 10. Entonces, ¿qué pasa? Ya usted, Dios le da un don, tiene que darle vida, tiene que moverse en él, no puede venir y enterrar el don, porque usted le va a dar cuenta. El que mucho tiene, mucho se le demandará, pero aún el que tiene poco también se le va a demandar de ese don que se le dio. Entonces, tenemos que tener eso claro y, mi hermano, para adelante, meterse con el Señor y tratar de identificar qué don, en qué área tú eres bueno. Bueno, si no soy bueno en la alabanza, vamos a ver si predicando. Bueno, si no soy, vamos a ver si como enseñando. Pero seguir, ¿verdad? Exacto, Seguir. continuar. Claro. Y siempre una comunión con el Señor por si aparece un hermano que no quiere ayudarlo. Exacto.
Muy ¿Me entiendes? interesante. Porque es importante, a veces, como decimos ahorita, hay personas con algo de parte de Dios y te tiene el sentir, pero a veces no lo ayudan, no lo ayudan, entonces ahí es que está el problema. No se puede crecer solamente uno, usted tiene que hacer que el hermano se desarrolle también junto con usted. Hay muchas cosas. Mira, otra anécdota de la palabra, donde se hablaba de la adoración, y fue en esa parte donde Pablo y Silas se vieron en la cárcel en un momento de angustia, empezaron a cantar. Eso es la adoración, esa es la alabanza. Ahí vemos la adoración. Nosotros podemos adorar a Dios en cualquier momento. Entonces, es cuestión de usted siempre tratar de irse a la palabra y en oración identificar qué yo tengo de parte de Dios. En qué yo le puedo servir. Amén. Y no llenarse de orgullo y olvidarse de que su Señor lo quiere sirviendo, lo quiere usando sus dones, pero que no se olvide de dónde lo sacó y la humildad. Amén. Hay otro caso que se ve en estos tiempos, y ese es un don que el Señor Jesucristo lo tenía, y yo sé que muchos de los apóstoles, y era cuando Él le dijo a los fariseos, que qué hablan de, que están hablando. Él mandó, los fariseos lo estaban criticando, lo estaban pensando, y Él le dijo, ¿por qué piensan mal de mí? Le dijo, le reprochó. Sí. Y ahí vemos un don muy importante que hoy en día la iglesia debería de procurar tener, y es el discernimiento de espíritu. ¿Me entiendes? Porque es un don que te puede ayudar a identificar las cosas que vienen de Dios y las que no. Por eso mismo también Pablo enfatizaba eso, y el mismo Pedro, de que se cuidaran de los falsos profetas, de los falsos ministros. Amén, amén. Y por eso es que la iglesia tiene que identificar y desarrollar el don de discernimiento de espíritu. No, eso, amado, es algo esencial, tú sabes, los dones del espíritu, saberlo identificar. Yo creo que la iglesia tiene que entrar en ese mover. Amén. La iglesia mayormente está enfocada en que Dios usa a fulano. Exacto. Pero ¿cuál es el estilo de vida que tiene fulano? Amén. Amén. Porque Dios usó a un burro para utilizar para hablarle. Propósito y para hablarle. Dios usa a quien sea. Entonces la iglesia tiene que aprender a identificar de qué parte, de quién tú estás hablando. Amén. ¿De parte de quién? Porque hay muchos señores. Exacto. Así dice el Señor. Ven acá, ¿cuál señor es que te está hablando? Sí, no, porque ahora te mandan a congregar, te sacan de la iglesia, ¿no? Porque el Señor me dijo que te va a sacar de ahí, oye. Y tú ves, hermanito, cuando viene los domingos a la iglesia, que tú lo ves medio raro, y fue que se metió un sancocho de eso, y lo agarran por allá y se lo comieron. Mira, Dios te va a sacar de la iglesia, oye. Sí. Y ese muchacho ya, no hay pastor que lo dirija, porque Amén. el pastor le dice una cosa y ellos hacen otra. Sí, ¿Tú me entiendes? Entonces se dejan llevar de personas que están, sí. Miren, amado, yo tenía un tiempo orando con una joven hija de pastores hace muchos años. Y yo estaba orando con ella, y 25 profetas escritos, esos profetas, no sé de qué eran, si eran de parte de Dios, del diablo, de qué parte eran, pero yo lo que sé, amado, es que esos profetas estaban equivocados. Yo me iba a casar, sí, yo me iba a casar con 25 profetas, 25 profetas, hablándote lo mismo. Amado, mire, y yo estaba tan asustado que yo dije, bueno, ya yo voy a esperar el 26. Aleluya. Amado, mire, y yo entré en ayuneta, en oreta, y duré 3 días orando. Y cuando me acuesto, me cogió la hora, me levanté a las 6 de la mañana y me tiré. Y a las 6 de la mañana Dios me saca del cuerpo. Escucha esto.
y me veo prácticamente en el metro, y cuando me veo en el metro, entonces veo que la muchacha está ahí. Exacto. Y veo que ya no puede hablar en lengua. Y yo empiezo a caminar, y cuando camino yo empecé a hablar en lengua, a danzar, y ella empezó a decir que yo estaba loco, y yo me fui adelante. Y cuando voy adelante se me aparece un demonio. Me voy a reservar el nombre de él, porque sabe quién es, porque yo lo he dicho. Amén. Y el demonio entonces empieza a decir que el que ha hablado es él. Y saca el anillo con un tabaco. Santo. El que ha hablado soy yo, y saca el anillo. Y me dice, miren, soy yo que lo voy a casar a ustedes. Cuando yo desperté, me zapateé, voy donde los pastores y le dije, mire, esto no es de Dios. Gloria a Dios. Amado, mire, le dije claramente, esto no es de Dios. ¿Tú me entiendes? Porque las cosas son así, amado. Uno tiene que pedirle, por eso es que uno tiene que pedirle siempre. El apóstol Pablo enfatizaba que todos los dones eran buenos, pero especialmente que le pidieran el don de la profecía y el discernimiento de espíritu. Porque también hay un caso, estoy hablando de ese, donde ese es el discernimiento de espíritu, donde Pablo reprendió a una divina. Tenía un espíritu de adivinación y andaba sacando dinero, beneficiándose, pero cometió el error de caerle atrás a esos hombres de Dios. Y Pablo en un momento se molestó y lo reprendió el espíritu. En el nombre de Jesús, fuera. ¿Me entiendes? Un espíritu engañador. Que por eso es que yo dije ahorita que la iglesia debe de enfatizarse de tratar de pedirle a Dios y desarrollar ese don de discernimiento de espíritu, porque se evita mucho daño, mucho daño a llamado ministerio. Hay personas que se vuelven hasta locas por una profecía que no viene de parte de Dios, porque se quedan esperando. Se destruye el matrimonio. Oye, se pierde, hasta la vida la pierden. Claro. No, pero yo he visto gente que han casado, los esposos ahí, y lo unen. Oye, sí, lo unen. Y el Señor te lo dio, oye. Y el Señor anda casando así. Y es así que dice la Biblia. Entonces, es lo que estamos hablando, muy importante en estos tiempos. Pablo decía, pidan el profetizar más que el hablar en lengua. Aunque el hablar en lengua es importante, porque dice que cuando tú hablas en lengua, tú estás hablando misterio directamente con el Padre. Eso es un don muy bueno, claro, donde tú te edificas, porque lo que pasa es que hay lenguajes que solo Dios y el Espíritu Santo entienden. Ni el hombre, ni el diablo, ni los demonios entienden eso. Entonces, eso es un mecanismo de guerra que Dios le da a uno, para que el enemigo se quede y no sepa ni qué es lo que Dios te está hablando. Sí, hay cosas que son... Dios sabe cómo hace sus cosas. Amén, amén. Gloria al Señor. Amado, este tema está bastante interesante, ¿verdad? Pero lástima que debemos de terminar. Amén. Amén. Así que nada, vamos a orarle al Señor para que... Esperamos que también esto te haya servido, que ya amén, por lo menos usted sepa, va identificando el don que usted tiene, y cualquier cosa usted se va a la palabra, se va a su pastor, se va a su líder, que lo ayuden en cuanto a eso de desarrollar esos dones, para que lo pongan en un ministerio a servir, porque es eso lo que va a hacer que usted mañana crezca en el Señor y que se mantenga firme, y desarrollando los dones puede identificar cuando algo viene de parte de Dios, siempre y cuando usted tenga su comunión con el Señor. Nada, mi hermano, espero que le haya gustado. Estamos aquí, estaremos todos los domingos con ustedes tratando estos temas. Nosotros vamos a tener que, bueno, en la plataforma, no sé, cualquier persona que quieran, de qué tema usted quiere que hablemos, usted lo deja en la caja de los comentarios abajo. Nos dice, mira, pueden tratar este tema, pueden tratar cualquier inquietud que ustedes tengan. Nosotros lo podemos tratar aquí en la radio. Amén, amén. Así, amado. Así que Dios le bendiga, muchas bendiciones. Recuerden que esta emisora
Radio Tiempos Finales sale del corazón de Dios para bendecirte. Amén. Amén. Recuerden que la pueden descargar en Play Store, en diferentes plataformas a nivel mundial. Amén. La pueden descargar en iPhone, la pueden descargar en su tabla, en su computadora, Aleluya. la pueden descargar también por vía. Estamos en el blog, también tenemos la página web, Radio Tiempos Finales, Amén. alimentando el alma. Así que muchas bendiciones y que Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén.